Entonces, pues vamos a ver algo al respecto de este tema. Mi nombre es Nidia Rodríguez, yo soy neumóloga de adultos y tengo una especialización en sueño y en fisiología. Entonces, pues vamos a comenzar. Bueno, ya ustedes saben que esta parte de la apnea del sueño es un problema de salud pública, no nada más aquí en nuestro país, sino a nivel mundial. Y toda esta parte de esta patología, pues es una combinación de síntomas tanto diurnos como nocturnos. Entonces, es una parte importante en su diagnóstico por las implicaciones que puede tener en toda la vida diaria del paciente, ¿no? Los síntomas, sobre todo somnolencia, que pueden implicar desde accidentes de tránsito o accidentes laborales, y ya otros que a lo mejor no pueden ser tan graves, pero sí pueden tener implicaciones como algún tipo de trastorno cognitivo-conductual, y ya entre los síntomas nocturnos, pues con las alteraciones que podemos tener como ronquido y toda la parte comórbida que puede tener impacto de este tipo de trastornos respiratorios del dormir, sobre todo en enfermedades cardiovasculares que nos pueden aumentar la mortalidad, ¿no? Entonces, estos son todos nuestros síntomas que pudiéramos tener, ¿no? Desde el sueño, algunas otras enfermedades asociadas como hipertensión, EBC, diabetes o síndromes metabólicos, depresión, los déficits psiquiátricos y que nos pudieran ocasionar un deterioro en la calidad de vida, inclusive que pudiéramos llegar a tener alguna muerte súbita. Entonces, todo esto nos va a aumentar la mortalidad en la persona, ¿no? Aparte que estos trastornos están infradiagnosticados. Tenemos una prevalencia reportada muy baja y lo que se sospecha es que sea más alto de lo reportado. Sabemos que los más afectados son los hombres y tenemos reportados pues un diagnóstico del 4% a nivel poblacional aquí en México. Y aproximadamente se cree que pudiera estar cerca de un tercio de la población afectada. Y al contrario, las mujeres, que solamente hay reporte de diagnóstico del 2%. Claro que estas estadísticas pues están subestimadas, puesto que aquí al menos poblacionalmente, hablando de nuestro país, sé que hay otras personas de otros lugares de Latinoamérica, pero al menos aquí en nuestro país, pues no tenemos unos reportes muy fidedignos, sino que se han calculado por otro tipo de muestras. Pero bueno, y algo muy importante que sabemos, sobre todo porque vamos a hablar de la estrategia diagnóstica de esta enfermedad, es que aquí en nuestro país, en México, no tenemos como tal registros de los laboratorios de sueño, o sea, de todos los laboratorios de sueño que existen. Y de los que hay, al menos estimado, pues menos de 50 a nivel nacional que pudieran tener un adecuado control de calidad, o sea, que cumplan con todos estos estándares de calidad. Y debido a esta cantidad tan pequeña que tenemos de laboratorios de sueño, es por eso que pues también tenemos un infradiagnóstico y que muchas personas no puedan tener acceso a algún tipo especializado de atención con este tipo de problemas, ¿no? Entonces actualmente vemos que hasta podemos tardar 29 años con los laboratorios que nosotros tenemos para poder cumplir la demanda que tenemos actualmente en cuanto a los síntomas de la población. A diferencia de Estados Unidos, ¿no? Que en nuestro país como que tenemos más cerca, que ahí sí se conoce que hay más de 1,300 laboratorios de sueño con estándares de calidad. Y aquí se hacen muchos estudios por cada 1,000 habitantes que permiten tener un diagnóstico más oportuno. Y pues esto se ve reducido, por supuesto, en el tiempo de espera que podemos tener al alcance un estudio de sueño. Pero bueno, esta diapositiva se las puse porque siempre en la estrategia diagnóstica de un paciente con sueño debemos de tener nuestra sospecha clínica. Entonces, este es un algoritmo que nosotros utilizamos para saber ante la sospecha que tenemos, hacia dónde podemos encaminar el diagnóstico. Y nosotros lo manejamos con las probabilidades de que un individuo pudiera tener este diagnóstico.
Tenemos algunas escalas para valorarlo en la consulta, sobre todo las escalas más sencillas, que son las escalas de Sachs, de Stokes y de Berlín, que con ellas pues solamente necesitamos un interrogatorio, medir su cuello, peso y talla para sacar el índice de masa corporal. Y con esto saber, mediante algunas otras preguntas en la historia clínica, sobre todo si es hipertenso o la escala de somnolencia de Epworth, poder integrarla para saber la probabilidad de que este individuo pudiera tener un trastorno respiratorio del dormir y enfocado sobre todo al síndrome de apnea del sueño. Entonces, si tenemos una baja probabilidad que lo tenemos en primer contacto mediante estas escalas, pues necesitamos enviarlo ya a un centro especializado para saber si va a mejoría, o sea, si hay un seguimiento como tal y si necesitaría en un futuro algún estudio de sueño. Por el contrario, si ya la sospecha es intermedia o es alta, pues directamente tenemos que enviarlo a hacer algún estudio de sueño. Dependiendo de los comórbidos que tenga el paciente, si es un paciente que como tal no tiene alguna otra enfermedad importante, pues sí podríamos utilizar monitores o estudios en domicilio. Por el contrario, si ya tenemos agregado algún otro comórbido importante, como enfermedades cardiovasculares, neurológicas, respiratorias, ahí tendríamos que enviar directamente a una polisomnografía. Y ya dependiendo del resultado, pues es si nosotros podemos diagnosticar la apnea obstructiva del sueño o no. Entonces, bueno, desde hace mucho tiempo se clasificaron los monitores o los tipos de estudio que nosotros podemos llevar a cabo para poder hacer este tipo de diagnósticos, sobre todo en los eventos respiratorios que nosotros vamos a tener, que podemos nosotros diagnosticar. Entonces, ustedes como expertos en electrodiagnóstico los conocen súper bien. Y los monitores tipo uno, que estos monitores son la polisomnografía, pues estos sabemos que lo tenemos, que es nuestro estándar de oro para poder evaluar las enfermedades de sueño, puesto que tenemos todos los canales disponibles. Entonces, desde el electroencefalograma, el oculograma, el electromiograma, todas mis cánulas para valorar el flujo, mis bandas torácicas y abdominales, la parte de oximetría, posición corporal y también pues los canales de dióxido de carbono para poder valorarlo, ¿no? Y aquí en más, pues los otros tipos de monitores. El tipo 2 que podríamos tener más de 7 canales, o sea, podríamos tener como un subrogado de la polisomnografía en un laboratorio de sueño, pero que pudiera ser ambulatorio y no vigilada. Entonces, esto puede ser como una opción ante el diagnóstico de este tipo de enfermedades. Y ya los tipo 3 y los tipo 4, bueno, el tipo 3 debe de tener al menos 4 canales, que en esto ya metemos el electrocardiograma, pues o si tenemos una cánula de flujo, de movimiento, mi oximetría, pues la cánula nasal. Y el tipo 4, que aquí solamente vamos a tener uno o dos canales. Y ya podrá ser mi cánula de flujo y mi oximetría. Pero ¿por qué es importante conocerlos? Pues porque justamente nosotros en la calificación de los eventos, que es lo que nosotros queremos valorar, es para saber qué tipo de monitor puedo yo utilizar o lo que necesito para poder diagnosticar esos eventos, ¿no? Entonces, bueno, esto es como un ejemplo de un estudio completo, de una polisomnografía. Aquí podemos ver toda la época y todos los canales que nosotros ponemos, el electroencefalograma, el oculograma, el electromiograma, nuestro micrófono, el electrocardiograma, las cánulas de flujo y los movimientos torácicos. Y bueno, también la oximetría y las etapas de sueño en la que se puede encontrar. En este caso tenemos que se encuentra en un E2 y este sería como el ejemplo de un estudio completo. Por el contrario, pues estos otros monitores, que estos surgieron y ya los podemos utilizar como tal para el diagnóstico ante la demanda, como lo mencionamos previamente, de enfermedades de sueño. Entonces, el que tenemos aquí justo en la esquina superior del lado izquierdo, aquí lo tomaremos como un monitor tipo 2, que tenemos
un estudio en domicilio y ya los demás que serán un monitor tipo 4. Entonces, justamente vamos a revisar los eventos para poder saber cuál necesitamos al momento de hacer esta evaluación. Entonces, bueno, este es uno de los estudios simplificados de sueño, que es la poligrafía respiratoria, que en este caso sería un monitor tipo 3, en el que tenemos una cánula de flujo que asimismo nos va a valorar el ronquido, nuestra banda de esfuerzo y nuestro canal de oximetría, que también nos va a poner la medición de pulso. Entonces, si recordamos como tal la definición de una apnea obstructiva, sabemos que aquí va a haber una caída en el pico de la señal de flujo respiratorio y lo que necesitamos pues es más del 90% con respecto al flujo base. O sea que vamos a tener una ausencia o casi ausencia de la respiración. Y la duración de la caída de la señal debe de ser de más de 10 segundos. ¿Y qué es importante aquí? Que hay movimiento torácico. Entonces, ¿ustedes cuál creen? O sea, para yo poder diagnosticar apnea obstructiva, ¿qué tipo de monitor creen que pueda utilizar revisando los anteriores? ¿No? O sea, un tipo 1, un tipo 2, un tipo 4. ¿Alguien quiere participar? Bueno, en este caso, yo podría utilizar de mis monitores, desde un monitor tipo 1 hasta un monitor tipo 3, ¿no? Puesto que aquí solamente lo único que voy a necesitar para yo poder evaluar mi apnea obstructiva, pues es mi cánula de flujo, mi esfuerzo, porque en los criterios que yo tengo aquí no necesito la oximetría. Entonces, cualquier monitor que pueda tener estas dos señales, voy a poder diagnosticar apnea obstructiva. Entonces, necesito mi banda que me valore el esfuerzo y mi cánula de flujo para yo poder evaluar cuánto es lo que cae con respecto a su basal. Ahora, ¿qué pasa con las apneas centrales? Por definición, pues es lo mismo que una apnea obstructiva. Sin embargo, en este tipo de eventos hay una ausencia del esfuerzo respiratorio. Entonces, asimismo, ¿qué monitores puedo utilizar para este diagnóstico? De igual forma, pues yo necesito mi cánula nasal y una banda de esfuerzo. Entonces, regresando a los monitores que hemos visto, pues podemos necesitar desde el monitor tipo 1, el tipo 2, 3 también. Y si yo solamente tengo el flujo, pues puedo utilizar un monitor tipo 4. Aunque, ¿qué pasaría con el monitor tipo 4? Puesto que yo solamente puedo tener flujo o saturación. Bueno, pues no podemos hacer la discriminación del tipo de apnea, ¿no? O sea, porque justamente yo necesito el movimiento torácico. Solamente puedo saber que hay apnea por la disminución del flujo. Sin embargo, no puedo calificarla como tal ni discernir si son apneas obstructivas, si son como tal apneas centrales, porque me va a hacer falta mi banda torácica, pero puedo saber si son apneas. ¿De acuerdo? Y hay otro evento que se llaman apneas mixtas. En este tipo de eventos, también de igual forma hay una caída del más o igual al 90% con respecto al flujo que tenemos previamente de base, también por más o igual a 10 segundos. Pero aquí la diferencia es que en mi banda torácica yo voy a ver que comienza como un evento de tipo central y termina como tipo obstructivo. Esto quiere decir que de igual forma hay un aplanamiento de la curva de flujo y en la parte de las bandas hay ausencia como tal del movimiento torácico y antes de que termine el evento respiratorio ya comienza a haber un poco de movimiento. Entonces así es como clasificaríamos la apnea mixta, o sea, tiene una parte como de central y otra parte de la apnea mixta.
Y aquí algo importante, pues que no necesitamos la desaturación. Entonces, para yo poder hacer diagnóstico de este tipo de apnea, puedo utilizar de igual forma un monitor del 1 al 3, puesto que el 4 solamente me va a decir que tengo una apnea utilizando solamente el flujo, pero no voy a poder discriminar entre si es una apnea central, apnea obstructiva o una apnea mixta. Bueno, y para las hipopneas, aquí el criterio cambia según la Sociedad Americana de Sueño. Aquí tenemos una caída en el pico de la señal de flujo desde que yo estoy evaluando, pero esta caída debe de ser de más del 30% y menor al 90%, porque si no ya estaríamos hablando de una apnea. Y esta duración del evento debe de ser de más de 10 segundos. Ahora, ¿qué pasa con el tipo de hipopnea? Aquí, para yo poder calificarla, necesito verla si hay alguna desaturación de oxígeno o si hay un alertamiento. Entonces, en este tipo de eventos, los monitores que yo tengo para poder calificarlos, pues si yo necesito un alertamiento que me lo va a evaluar el encefalograma, por fuerza, para poder calificar cuando hay alertamientos, necesito un monitor tipo 1, que es el que me va a mostrar las señales de electroencefalograma. Si no tengo una señal de electroencefalograma, lo que yo puedo utilizar es el criterio de desaturación de oxígeno. Y aquí hay dos vertientes que se pueden utilizar. ¿Por qué? Porque nos podemos a poner un poquito más estrictos, ¿no? La desaturación de oxígeno puede ser de más del 3% o más del 4% con respecto a la saturación que yo tengo previo al evento, ¿sí? Y sí lo puedo utilizar. Si yo utilizo un monitor tipo 1, pues voy a poder calificar las hipopneas adecuadamente porque voy a tener el registro de alertamiento cuando el paciente se despierta por la caída de flujo. Sin embargo, si yo lo pongo con un monitor tipo 3, por ejemplo, en una poligrafía respiratoria en domicilio, no voy a poder calificar las hipopneas cuando tienen un alertamiento si es que el paciente no desatura. Por lo tanto, nos ponemos un poquito quizás no tan estrictos porque esto me pudiera a mí subestimar el resultado final de un estudio de sueño. Esto quiere decir pues que solamente voy a poder calificar los eventos de hipopnea mediante saturación de oxígeno. Entonces, en esta variabilidad que les ponía, hay dos vertientes, una que utilicemos el criterio de más de 4% o que utilicemos el criterio de 3% de caída de la saturación con respecto al preevento. En general, cuando estamos haciendo la calificación por poligrafía respiratoria, como estamos quitando el criterio de alertamiento, aquí lo que hacemos pues es ponernos no tan estrictos con el criterio de más de 4, puesto que estaríamos subestimando aún más si utilizáramos ese criterio. Entonces, para poder incluir a estos pacientes, pues tratamos de realizar el criterio de más de 3%. Entonces, bueno, todos estos monitores en un principio, cuando se hace, pues para evaluar sueño, pues utilizamos el tipo 1, ¿no? Pero ante la necesidad de la población y de hacer más inclusivo al, a la población de poder tener un diagnóstico o acercarlo a que se pudieran evaluar estos pacientes y no tener acceso a los laboratorios de sueño, pues hemos podido utilizar otro tipo de monitores, como es el 2, el 3 y el 4. Y actualmente pues tienen un buen rendimiento diagnóstico, tienen alta sensibilidad para poder realizar este tipo de evaluaciones. ¿Qué pasa? Pues los laboratorios de sueño con las polisomnografías sabemos que requieren de un personal que esté cerca del paciente todo el tiempo y que sea un estudio vigilado durante toda la noche. No así con los otros tipos de monitores que se pueden colocar y ya después se realiza una valoración posterior al estudio. Entonces, estos monitores tienen como todo ventajas y desventajas, ¿no? O sea, las ventajas es que son más económicos que realizar los estudios en un laboratorio de sueño
y son relativamente fáciles de usar, que el paciente inclusive se los puede llegar a poner solos. Podemos tener acercamiento como tal a los pacientes que tienen alto riesgo de este tipo de enfermedades y hacer un diagnóstico más pronto que si pudieran llegar a un laboratorio de sueño. Son accesibles tanto al personal médico como al paciente, pero sí tenemos algunas desventajas, como lo que decíamos, no nos otorgan las señales electrofisiológicas, por lo que pudiéramos subdiagnosticar o hacer una medición menor de los eventos que pueda tener el paciente, sobre todo hablando de hipopneas y hablando de los RERAS, que ahí sí necesitamos forzosamente tener este tipo de señales para poder realizar la calificación. También una desventaja es que puede haber pérdida de información, puesto que los estudios no son vigilados, uno no se da cuenta si hay pérdida de alguna señal, que se le cayó la cánula o el oxímetro, y pues no sé, se infraestima el índice de apnea final, ¿no? Del diagnóstico. Ahora, cuando, este es un artículo que se hizo sobre el valor diagnóstico que tenemos en la poligrafía respiratoria, cuando tenemos baja probabilidad, ¿no? Y pues bueno, la polisomnografía, pues por supuesto que si lo comparamos con una poligrafía respiratoria, pues nos va a hacer una calificación mayor de los eventos por estas variables electrofisiológicas que podemos medir, y también hay una diferencia como tal significativa en la medición del índice de apnea-hipopnea. O sea, se va pues casi por la mitad, ¿no? Por eso es que decimos que en los pacientes que tienen una alta probabilidad, pudiéramos utilizar estos monitores sin ningún problema. Al contrario de los de baja probabilidad, que necesitamos tener un diagnóstico más certero, iríamos directamente a la polisomnografía. Ahora bien, una vez que nosotros ya hemos hecho este estudio y que tenemos como tal un diagnóstico de apnea del sueño, pues hay que clasificarlo. Y nuestra clasificación final es, si al final el IAH queda entre 5 y 14,9 eventos, pues estaríamos hablando de una apnea leve, independientemente del tipo de eventos que tiene, sean centrales o obstructivos. Esto solamente es por la cantidad de eventos que el paciente realiza por hora. En una apnea moderada, pues de 15 a 29,9, y en una apnea grave, pues estaríamos hablando que el IAH estaría mayor a 30. Hubo un consenso español el año pasado en el que incluyen otra categoría que habla de apnea muy grave, y que ahí ya estamos hablando de un IAH mayor a 50 eventos por hora. Y no sé si ustedes tengan alguna duda. Esto es como tal la aproximación diagnóstica o los métodos diagnósticos que nosotros tenemos para el síndrome de apnea obstructiva de sueño. Y es así como hacemos la evaluación y cómo decidimos a quién mandamos a cada tipo de monitor. Am, este, bueno, veo que están haciendo algunas preguntas. Hay una pregunta que dice que si es ¿por qué se produce la apnea? Bueno, la apnea obstructiva se produce pues porque hay un colapso en lo que es la vía aérea superior, sobre todo en la faringe, porque son estructuras muy blandas. Entonces, tenemos una parte rígida en la tráquea y una parte rígida más arriba en la rinofaringe, entonces eso hace que tenga estabilidad la parte de arriba y la parte de abajo. Sin embargo, aquí en la faringe es una estructura que es muy colapsable. Entonces, la apnea obstructiva del sueño justamente pasa porque ese tubo pequeñito se colapsa y no puede pasar el flujo de aire. Por eso hay una disminución del flujo es así como lo calificamos, ¿no? Por esa disminución del flujo respiratorio
que vemos en el estudio. No sé si se aclaró la duda. Cuando son apneas centrales, justamente vienen desde el impulso respiratorio, o sea, desde mi control respiratorio, que no está mandando la señal hacia el músculo respiratorio para que pueda respirar. Entonces hay una ausencia completa de flujo y una ausencia también de movimiento, porque desde acá arriba del cerebro no se está mandando la señal. Entonces es por eso que así se producen las apneas. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Valeria. Quería hacerle una consulta. Yo pregunté sobre por qué se producía la apnea. Em, al estar, al cerrarse ese paso de aire, nosotros inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Al interrumpirse ese paso, ¿esto nos puede generar algún tipo de cefalea? Sí, sí, de hecho, la cefalea, es uno de los síntomas que se pueden presentar cuando tenemos apnea del sueño, sobre todo un tipo de cefalea recién despertando, o sea, que podamos tener una cefalea matinal y sobre todo en la parte occipital es común que se pueda presentar y a lo largo del día se quita. Bien, muchas gracias. Me hicieron una pregunta que en la diapositiva, si la de saturación es cuando se ve reducción del voltaje. Entonces, sí, es la señal del oxímetro. Entonces, la desaturación, nosotros la vemos cuando baja esta señal del oxímetro, que en este caso sería la señal que está marcada con la letra B. Todos cuando estamos dormidos tenemos una saturación basal. O sea, por ejemplo, tengo 95 de saturación basal y para yo poder calificar que tenga una hipopnea, aparte de de la reducción del flujo nasal, de más del 30% con respecto al basal, como vemos en la A. Si yo tengo un 95% de saturación, al menos debo de bajar 3 puntos. Esto quiere decir que estaría hablando que tengo una saturación de 92%. Entonces, así como va bajando la saturación. Si yo bajé esos 3 puntos, puedo calificarlo como una hipopnea. Luego hay una pregunta. Hablando de los equipos tipo 2 y 4, tipo 2, 3 y 4, sí son tipos de monitores, así es como es el nombre por la Academia Americana de Sueño, entonces sí son tipo 2, 3 y 4. El tipo uno sería la polisomnografía, una polisomnografía que nosotros vigilamos todo el tiempo. El tipo 2, también tenemos canales de polisomno, pero no es un estudio vigilado, o sea, no es un estudio en laboratorio de sueño. Y 3 y 4 son monitores portátiles, con menos señales. El tipo 4 solamente podemos tener uno o máximo dos. O sea, en este caso estaríamos hablando que al menos debemos de tener un flujo u un oxímetro o ambos, por al menos uno de esos. Y el tipo 3 pues ya tenemos más canales, ¿no? Y hay una pregunta que dice que en el entendido que la apnea obstructiva se divide en esas tres. No, la apnea obstructiva es una, apnea central sería otro tipo de apnea y apnea mixta sería otro tipo de apnea. Apnea obstructiva solamente entraría en el espectro en el que hay reducción del flujo y movimiento del tórax. Pero estos tipos de eventos los necesitamos nosotros calificar para más o menos ver de dónde viene el trastorno respiratorio que nosotros estamos teniendo. En el entendido, pues que si es una apnea obstructiva, pues se obstruye la faringe, si es una apnea central, pues viene desde el impulso respiratorio. Y me dicen que algo nos habían comentado sobre la lengua en cuanto a la obstrucción. Yo creo que esta pregunta se refiere a la parte obstructiva, ¿no? Sí, o sea, no solamente es el tubo faringio, en algunas ocasiones podemos tener algún otro tipo de obstrucción en otro nivel de la vía aérea. O los pacientes que tienen lenguas muy grandes, que se les denomina macroglosia,
pueden ocasionar que la parte posterior de la lengua caiga cuando dormimos y esto hace que obstruya el flujo aéreo también desde faringe. Entonces, no solo faringe, sino también la lengua o algunas otras alteraciones en nariz. Dicen que médicos especialistas como otorrino y dental llegan a pedir polisomno. Sí, es correcto. Ah, lo de la apnea, en cuanto al tratamiento, puede ser heterogéneo dependiendo de dónde justamente dónde se encuentren las obstrucciones, ¿no? Por ejemplo, otorrino, ellos son especialistas que operan y que se dedican a esa parte quirúrgica, ¿no? Si por algo tienen algún tipo de alteración nasal, pólipos o hipertrofia de cornetes, o alguna alteración en cuerdas, parálisis cordales o tumores en alguna parte, ellos se dedicarían a operar ese tipo de trastornos. Entonces, sí es importante que pues si sospechamos de algo así, sea valorado por ese tipo de especialistas. Y dental, porque los profesionales dedicados a eso, en cuanto es el tratamiento, ellos hacen dispositivos de avance mandibular justamente para mantener la vía aérea permeable y ellos son los que se dedican a realizar ese tipo de tratamientos. Por eso, no solamente los neumólogos, sino también otorrino, dental, psiquiatría, neurología, inclusive pueden llegar a solicitar estos estudios, dependiendo de la enfermedad que estemos pensando o que estemos tratando. Hay una pregunta que dice, cuando se tiene cánula y termistor en el equipo, ¿es recomendable utilizar los dos? Sí. Sí, porque pues ahí podemos hacer variaciones, ¿no? De cuando hacemos la parte exhalatoria y por los cambios de temperatura. Entonces es recomendable utilizar los dos, cánula y termistor. Si nada más tenemos uno, pues el que tengamos, ¿no? ¿Y qué significan las siglas IAH? Las siglas IAH, una vez que nosotros ya tenemos los dispositivos, el diagnóstico, que ya hemos calificado todo el estudio de sueño, hay un índice que se llama índice de apnea-hipopnea. Ese significa IAH. Entonces, al final se hace un promedio por hora de la cantidad de eventos que tuvimos durante el estudio. Y aquí contabiliza todas las apneas y todos los eventos de hipopnea que estuvieron en la noche y se hace un índice por hora, o sea, la cantidad de eventos que surgieron por hora. En general, todos, o sea, cualquier individuo, todos hacemos apneas cuando dormimos. La situación aquí es que lo normal es que esas apneas no sobrepasen de 5. Entonces, si tenemos un índice menor a 5, estamos perfectos. Si sobrepasamos ese índice, ya estaríamos hablando que ya podemos tener apnea del sueño. Y ahí es cuando nosotros la clasificamos entre una apnea del sueño leve, si esa cantidad de eventos no sobrepasa los 14.9, ¿no? De 5 a 14.9. Moderada de 15 a 29.9 y más allá de 30 ya estaríamos hablando que en una hora está haciendo más de 30 eventos, o sea que está dejando de respirar por cualquier razón más de 30 veces. Y eso lo consideramos como un trastorno grave. Y no sé si tengan alguna otra duda. Creo que fueron las preguntas que vi aquí en el chat. Y, bueno, hay una pregunta que no vi que dice que la variación en los estudios cuando son mujeres, si se está menstruando o menopausia por la cuestión hormonal. En general, por eso es más común que esos trastornos se presenten en hombres, porque a las mujeres la progesterona nos da nada más por el hecho de la parte hormonal, la progesterona hace que nosotros tengamos un evento protector ante ante la apnea del sueño. Sin embargo, una vez que nosotros hemos pasado la menopausia, toda la parte hormonal, pues hay un decremento y nosotros nos igualamos en cuanto al riesgo por sexo.
entonces ya no nos protege como tal esa parte hormonal. Pero en cuanto al ciclo menstrual, no hay variaciones porque está más, sí hay una parte de progestágenos, pero también va regida por estrógenos en cuanto al ciclo menstrual, entonces ahí se puede hacer el estudio en cualquier época del ciclo menstrual. Hay una pregunta que dice que qué tanto influye el estilo de vida en la mejora de estos síndromes y cuál sería el tratamiento extra no farmacológico. Bueno, el estilo de vida, como en casi todo, es fundamental y sí influye como tal en reducción. Se sabe que, bueno, los estudios que nosotros tenemos es que uno tiene que reducir, si nos encontramos en obesidad o sobrepeso, al menos el 10% de su índice de masa corporal, y del peso que tienen actualmente para poder reducir una cantidad en la totalidad de las apneas o hipopneas que tenemos. Entonces, sí influye. También la parte de hacer ejercicio, si hay algo que se llama terapia miofuncional, que va dirigida justamente al entrenamiento de los músculos que nosotros tenemos en base de la lengua, en la lengua y en la parte del cuello, para que tengan un mejor soporte a toda esta vía aérea superior. Entonces, sí hay mejoría siempre debemos de dejar estas medidas farmacológicas, que mantengan un peso, que se mantenga un peso ideal en la medida de lo posible, que se pueda hacer actividad física, la terapia dirigida hacia este tipo de músculos, que evitemos la posición boca arriba al dormir y, por supuesto, sustancias que nos puedan deprimir nuestro centro respiratorio, llámese desde algún tipo de droga, alcohol o medicamentos que no sean indicados por algún experto, ¿no? Que nos estamos medicando con sustancias. No sé si tengan alguna otra pregunta, creo que no se me pasó ninguna. Creo que no. Bueno, pues espero que haya sido informativa y de ayuda esta. Buenas noches. Buenas noches. Sí, una consulta. En mi caso, yo sí prefiero tener un registro electroencefalográfico a la hora de realizar un estudio por apnea del sueño, porque uno a veces tiene la duda de que si realmente el paciente está despierto o no. Y la otra es que, pues se sabe que en el sueño 2 es donde más se aparecen las apneas. Y muchas veces en el sueño REM también sigue la apnea. Entonces, solo es como para un dato un poquito más exacto. Y lo otro, si podría mencionar el uso correcto del CPAP. Muchas gracias. Sí, tiene razón en lo que platica. Definitivamente cuando tenemos el estudio electroencefalográfico, pues ahí no hay duda, ¿no? Ahí vemos las señales y sabemos si el paciente está dormido o no. Por los estudios simplificados intuimos cuando el paciente se duerme, pero no podemos saberlo a ciencia cierta, ¿no? Y es por la variabilidad que tenemos en las bandas. Y la segunda pregunta fue del uso correcto de CPAP, ¿cierto? Bueno, primero tenemos que tener un estudio diagnóstico para saber quién es candidato a este tipo de terapias. Y el uso correcto de CPAP, eh, bueno, una de las cosas más importantes sabemos que es el equipo, nuestro tubo y nuestra interfaz que va a ser la mascarilla. El CPAP, lo recomendable es que siempre tenga un humidificador para que el aire no entre tan frío y pueda, más bien tan seco y no nos reseque tanto nuestra vía aérea. Entonces es recomendable que tenga un humidificador. Y para el uso correcto de la mascarilla, hay mascarillas que son solamente de nariz, hay otras que son de nariz y boca, que son las oronasales, y hay otras que son completas. Entonces, en este tipo de mascarillas siempre debe de ajustarse con los arnés adecuados, que sea del tamaño adecuado a nuestra morfología, porque hay muchos tamaños, o sea, grandes, chicos, medianos, dependiendo de la morfología de nuestra cara.
y se tiene que ajustar con el arnés. No debe de quedar completamente ajustado, pero sí que al menos pueda caber un dedo entre la interfaz y la cara. Gracias. Y preguntan, este, que a qué se debe que las apneas o hipopneas presenten variabilidad en su duración. Bueno, ahora sí que esto es en cuanto hay algo que se llama ganancia de bucle, esto es en nuestro centro respiratorio. Está controlado por receptores que tenemos desde la carótida y también en el sistema nervioso central. Entonces, estos receptores nos controlan automáticamente sin nosotros hacer nada. Ellos nos dicen cuándo tenemos que respirar y cuándo tenemos que dejar de respirar o cuándo aumentamos la profundidad de la respiración y cuándo aumentamos la cantidad de veces que respiramos. Entonces, si este centro respiratorio ya está mal, por eso es que se debe que no se controla adecuadamente y puedan durar mucho tiempo. O sea, el centro respiratorio ya no regula adecuadamente. Entonces, por eso unas pueden durar muy poco porque el cerebro dice ya respira y otras duran mucho porque el cerebro pues tarda más en dar la señal que respiremos. Dice que el técnico tiene que llevar un registro muy preciso de cómo respira y el tiempo de roncar, ajá, para informar lo mejor posible al médico. Es correcto, ustedes son pues una información muy valiosa en estos tipos de sueño, porque es cuando ustedes están y ya la información que ustedes nos dan, pues es de mucha ayuda para poder hacer una calificación de todo el estudio en conjunto, ya completo con la información que ustedes nos otorgan. Por eso se lleva a cabo todo el registro, ¿no? Qué pasó, cuándo se durmió el paciente, si el paciente se levantó, si vieron que algún tipo de señal se perdió, volverla a colocar, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Dice que qué tan confiable es el chip del CPAP a la hora de revisar si el paciente está haciendo un uso correcto del mismo. Um, Bueno, el chip del CPAP nos da información desde cuánto tiempo se utiliza el equipo, ¿no? Y también nos da información sobre qué cantidad de eventos quedan ya utilizando como tal el equipo, cuánto tiempo se utiliza, o sea, cuántas horas está prendido el equipo, pero aparte, o sea, si yo lo dejo prendido, pues me va a decir cuántas horas está prendido, ¿no? Pero también me evalúa las fugas, entonces podemos saber si las fugas son muy grandes que nos pudiera marcar ahí el equipo y ya sabemos si lo tiene colocado o no lo tiene colocado. Entonces, sí es confiable para saber si está haciendo un uso, entonces sí nos da mucha información. Cuánto tiempo, cuántos días se lo pone, qué fugas, cuánto queda de índice de esa cantidad de eventos y qué tipo de eventos son. Entonces sí es confiable. Si hay alguna duda, pues definitivamente tendríamos que observarlo, hospitalizarlo o algo para poder ver si queda alguna duda, ¿no? Pero en general es confiable. Dice que se realiza el electroencefalograma y duran máximo 1 hora con todo y conexión. Y dice que se vería alguna variación de voltaje durante un electroencefalograma por la falta de oxígeno. Pero no sé aquí si se refiere a los electroencefalogramas que realizamos como para el diagnóstico de neuro, porque este monitoreo es distinto al paciente que se realiza como para evaluar epilepsia o convulsiones o ese tipo de voltajes. Aquí solamente, de hecho, por eso no se colocan los electroencefalogramas, más bien todos los canales completos, no necesitamos todos los canales. Y en algunas ocasiones estos estudios de sueño, de hecho, solamente pueden tener un hemisferio. Se recomienda los dos, ¿no? Por si se pierde la señal de uno, pues tener la señal del otro lado. Pero no sé si responde su pregunta, porque esto va enfocado a sueño. Si se refiere por la falta de oxígeno, efectivamente, bueno, más bien cuando hay esta falta de eventos, si son hipopneas,
En ocasiones no está la falta de voltaje por la desaturación, sino por el alertamiento que ocasiona que dejemos de respirar. Entonces dejamos de respirar y te va a decir el cerebro respira, ¿no? Y hay un alertamiento, hay un micro despertar. Entonces vemos la variación en las señales del electroencefalograma cuando el paciente hace ese micro despertar, pero debe de ser menor a 15 segundos. Si estamos hablando de más de 15 segundos, ya no estaríamos hablando de un alertamiento porque diríamos que el paciente ya se despertó. ¿Sí? Y no sé si creo que ya se acabaron las preguntas. No sé si hay alguna otra. Creo que no. Pues espero haber resuelto todas sus dudas. Mm, Muchas gracias por estar aquí presentes y por preguntar. Muchas gracias, doctora. Les agradecemos principalmente el tiempo invertido y el apoyo que nos hacen, porque como lo hemos expresado siempre, el participar del médico en la formación y en el apoyo al técnico pues es fundamental para que nosotros podamos seguir creciendo. Entonces, les agradecemos esa participación. Sé que les complicamos mucho sus tiempos. Bueno, yo soy Marco, soy quien la Mucho contacta. gusto. Y pues le agradezco muchísimo. Pues muchas gracias por la invitación. ¿Sale? No sé si mis demás compañeros tengan alguna duda, que aprovechen Buenas. antes de que nos vaya de una vez. Muy bien. Parece que no hay preguntas, Hola, doctora. perdón. Ah. Yo creo que es en relación a las preguntas de quién debe demandar el estudio. Creo que es como todo, ¿no? Las especialidades se van haciendo subespecialidades, altas subespecialidades, y los médicos ante alguna duda, pues lo ideal sería canalizarlo con el profesional del sueño para que él mediante el interrogatorio, mediante la historia clínica del paciente, pudiera diagnosticar qué tipo de estudio, ¿no? Le tiene que enviar. O sea, cada vez vamos haciendo más finos en cuanto a enviar los estudios. Igual un médico general puede pedir una polisomnografía cuando no está indicada, o me equivoco. Sí, tienes razón. De hecho, antes de solicitar los estudios, se recomienda siempre hacer la evaluación previa para saber qué tipo de estudio le vamos a solicitar. Probablemente yo estoy sospechando, no sé, algo neurológico, algún trastorno del sueño humor. Entonces ahí yo por fuerza necesito las variables electroencefalográficas para saber exactamente si presenta algo en este tipo, en estas etapas del sueño, ¿no? A lo mejor por el contrario, alguien que solamente estoy evaluando apnea obstructiva, pues a lo mejor un monitor tipo 3 pues me va a dar el diagnóstico, ¿no? Entonces así uno ya va dirigiendo ante la sospecha, pues más o menos qué se puede realizar. Pero pues teniendo en cuenta también que nuestro estudio Gold Standard, o sea, nuestro estándar de oro como tal, pues sí, hasta el momento y siempre va a ser la polisomnografía, porque es la que tenemos con mayor cantidad de canales y que nos evalúa de forma integral, pues desde las variables electroencefalográficas, respiratorias, de movimiento, bueno, cardíaco y encefalográfico y también la saturación. Entonces es la más completa. Gracias. Buenas noches. Quisiera hacerle una pregunta a la doctora. En el caso de que nuestro equipo no tenga capnógrafo integrado para detectar el dióxido de carbono,
¿qué sugerencias nos podría dar para poder implementarlo en nuestros estudios? Bueno, si no tenemos el capnógrafo, o sea, si no tenemos la cánula o el capnógrafo transcutáneo, pues en definitiva no podemos medir CO2, ¿no? Y pues ahí no hay como tal un subrogado de, o sea, algún otro canal que pudiéramos hacer para medirlo, no hay opción, pues, o sea, ahí sí necesitamos el capnógrafo. En algunas ocasiones cuando de plano así sospechamos, pero eso es una sospecha nada más por ver desaturaciones tan pronunciadas, sobre todo en sueño humor, que nos pudiera sugerir que hipoventila en ese tipo de sueños, pero para medición de CO2 no tenemos un subrogado. Muchas gracias, doctora. Si ya no hay otra pregunta, pues les agradezco el tiempo y espero que pasen bonita noche. Muchas gracias, que descanse, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Jóvenes, no olviden registrar su asistencia. Ahorita vamos a volver a pegar el link para que lo sigan y se registren. Gracias. Gracias, buenas noches.